primera mujer que nos acompaña. Ustedes no estuvieron el semestre pasado, pero Liliana Bonilla es la arquitecta esposa de Pedro Mejía, que también nos acompañó, y nosotros les compartimos las charlas, ¿verdad? Entonces, pues si la quieren revisar a Pedro, bueno, está Liliana. Liliana es egresada de la Universidad de los Andes, arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Oxford, en Inglaterra, en diseño urbano. Fue directora de planeación de Cali, directora de Colcultura, que es como Ministerio de Cultura, fue, digamos, ministra de Cultura. Se encarretó con el patrimonio estando ahí y fue miembro del comité del Fondo de Patrimonio Mundial de la UNESCO por muchos años. Y tiene aquí la oficina con Pedro, súper vigente, súper al día como lo que pasa en nuestra ciudad. Trabaja temas de ordenamiento territorial, urbanismo, diseño urbano, patrimonio. Y parte de todo este, digamos, recorrido que ha hecho Liliana en su vida profesional desde que se graduó como arquitecta, es lo que nos viene a contar hoy, a compartir. Digamos que nuestras intenciones es que ustedes conozcan diferentes puntos de vista, diferentes maneras de transitar la vida profesional una vez reciben el título de arquitectos. Entonces, pues Liliana, muchas gracias por acompañarnos. Carol y yo estamos muy felices con tu presencia y pues bienvenida. Bueno, gracias Sánchez, gracias Harold. Buenos días a todos. A ver. Pues pensando en esta charla con ustedes, le comentaba a Sacha que quizá pues tener como una base biográfica, por lo que he dado muchas vueltas, con una formación como la de ustedes, de arquitecta, que fue mi formación inicial, y muchos caminos que se han abierto, pienso que es la mejor manera de compartirles esa experiencia vital y esa, digamos, insistencias, quizá dos insistencias muy grandes. Una, que el mundo es ancho y ajeno, y cómo lo que hay es que tener la mente abierta a ese mundo es ancho y ajeno. Para ustedes eso quizá es más normal hoy, porque con todo el tema pues, del acceso por internet al mundo y al conocimiento y a todo, quizás eso les suene menos extraño, pero pues yo me formé en la década de los 70, donde ya, como les iré contando, era difícil la información, difícil conseguir, difícil todo, pero como el querer entrar en un área de conocimiento mucho más amplia y entender que el mundo es ancho, ajeno, es lo más importante. Y lo otro, que esta profesión de la arquitectura, entendí en su última concepción, lo más importante es enseñar a pensar un problema del espacio, un problema del territorio, que no tiene una magnitud específica, puede ser algo pequeño, algo grande, pero es el cómo abordar y cómo pensar. Eso, y pienso que para el proyecto de grado son como las dos recomendaciones que les tendría y que vamos a ir pues en el camino viendo por qué les insisto mucho en esto. La formación de la arquitectura desde épocas inmemoriales hasta hoy sigue siendo una formación muy empírica, una formación que parte de casos concretos. A ustedes hacen un proyecto, van cambiando de escala, van complejizándose, pero es el proyecto y es en esa relación con un profesor centrado básicamente en el tema del taller, que se vuelve lo fundamental, esa relación con el taller, esa relación que es como el del maestro y el aprendiz, que es muy medieval, pero sigue conservándose en la arquitectura. Entonces, creo que las escuelas afrontan, y ustedes lo han visto, dos cosas. Uno, mantener esa tradición de esa relación a través del proyecto y de casos, en el fondo son casos que se van sumando a casos, y por la forma en que se aborda cada proceso se va haciendo como una acumulación en la mente de cómo afrontar eso. Y por otro lado viene el paquete de herramientas donde no solamente está de la tecnología, sino en la parte ya de teoría y de esto, es de cómo racionalizar esos procesos y esos procesos de abordar, porque lo que ustedes se van a encontrar en la vida y hacia adelante, todos con caminos muy distintos,
ya verán que no es lo que se enfrentan en este momento frente al proyecto cuando les dicen el taller este año es hacer esto, es un tema educativo, es un tema de vivienda, es un tema de esto, se acota, se limita, sino que van a ser muchos más elementos. Entonces, ¿cómo afrontar esto? Que no es procedimental, qué hago primero, qué hago después, sino es mentalmente cómo pensar un problema que en el fondo es del espacio y es un problema del territorio y de construir territorio, de construir espacio. Entonces, eso es como lo que hay en el fondo y lo que hay de inquietud. Inclusive en la misma formación, yo tuve la misma formación con la misma relación y esas fortalezas dadas, y quizá esa inquietud más grande que tuve yo durante toda la carrera era sobre el tema proyectual. Eso realmente, eso del proyecto, cómo se concebía, cómo lo desarrollaba, hasta qué punto era un tema personal y hasta qué punto había herramientas para uno entender ese proceso de proyectar y de qué era eso de proyectar. Y no era un tema psicológico, ni era un tema de estar viendo ver cómo funciona el cerebro en el momento de la creación y la formación del espacio, pero sí era un forma, cómo se da eso, cómo son los elementos externos y qué es ese acto, que es lo que ustedes aquí en la facultad pues han visto todo el tiempo, el papel de la tipología, el papel de la memoria, el papel de la experiencia vital de cada uno con respecto al espacio, todo lo que se confluye en ese actuar del proyectar. Eso se los quiero dejar porque fue honestamente una de las inquietudes que tuve durante toda la carrera. Yo pues hacía los proyectos de arquitectura, fui muy juiciosa, muy buena estudiante, haciendo en esa cosa ordenada, pero esto era lo que estaba en el fondo. Cuando tuve que pensar en el proyecto de grado, hice un proyecto teórico. Es un proyecto teórico que es unas reflexiones en torno al tema del proyecto. Eso fue lo que hice en ese momento, hace muchos años, en el año 76. Y esas eran con todas las fuentes que había para hacer eso y tratar de entender y tratar de racionalizar eso que había aprendido durante todos los años. En esa experiencia y en esa época formativa, quería contarles una anécdota, algo que también marcó para mí de manera importante, y es que en un seminario de sociología urbana, que era parte del currículum que teníamos nosotros en esos muy convulsionados años 70, y digo muy convulsionados, digamos, políticamente, movimientos estudiantiles, venía después de los cambios de mayo del 68, era una época muy convulsa. Ustedes igual viven en una muy convulsa hoy, pero esa fue muy especial y muy particular. Este tema de los estudios sociales, de la sociología, había impregnado las escuelas de arquitectura, y todas esas esa era la primer gran transformación de la arquitectura enseñada como las bellas artes. El proyecto enseñado como las bellas artes y la referencia de la historia de la arquitectura entendida como esa relación con el modelo, con los ejemplos modélicos que ha habido y cómo esa transformación se iba dando sobre esos los modelos, y empezaba a abrirse. Teníamos y en el taller, en ese seminario de sociología urbana aplicada al tema del proyecto urbano y de la arquitectura y todo, nos pidieron revisar pues diferentes autores y lo que aportaban. Y nos pidió, en el caso mío, el profesor me pidió que trabajara sobre un francés que se llama Pierre Francastel. Nadie lo había oído. Conseguir información sobre Francastel, le decían a uno, no, enseña en la Universidad de París, he enseñado muchos años, no era como ustedes abren hoy en Google y van a encontrar lo que quieran de Francastel como un estudioso de la historia y de la teoría y de la crítica del arte, de muchas cosas, y hasta que me dijo el mismo profesor, no se desconcierte, pida una cita donde el arquitecto Rogelio Salmona vaya a hablar con él, y él le habla de Francastel porque fue discípulo de Francastel en París. Entonces, pues la verdad es que, bueno, ¿y a dónde salgo? ¿Cómo llego? Él me dijo, yo hago una llamada y vaya. Salmona tenía entonces su oficina en una casita en la carrera Quinta con calle 36 en Bogotá, una casa pequeña muy bonita, construida por un arquitecto que se llama Rafael Serrano. Rafael Serrano, arquitecto modernista, una casita pequeña muy, muy fina, y allí era su estudio. Llegué donde Salmona
y pues allí hablamos largo, me expuso sobre Frank Castel, pero salí con dos herencias de don de Salmona. Uno, una recomendación, después de hablar pues una hora, hora y media, me dedicó todo el tiempo y de sentir las inquietudes, dos libros que me recomendó y una oferta de trabajo para empezar al día siguiente a trabajar allí. Entonces entré a donde Salmona a trabajar lo que podía, yo hacía como séptimo, octavo semestre, pues que eran 3 mañanas a la semana, era lo máximo que podía pues quitar a lo de la universidad, y me quedé como casi 4, sí, porque acabé universidad estando allí, y los primeros años, hasta que me fui, ya les contaré, a estudiar afuera, porque si no todavía seguía allí en el pupitre donde Salmona trabajando. ¿Qué hice donde Salmona? Durante todos esos años, dibujar. Es decir, allí aprendí a dibujar, y por qué la importancia del dibujo en el proyecto, en el tema de la creación, en el proyecto mental. Donde Salmona se dibujaba a lápiz, estaba prohibida la tinta, se dibujaba con minas F, H y HB. Proscrita la 2H solamente cuando hacía uno una planta y tenía que dibujar el vidrio, a veces podía hacer sin hacerlo muy fuerte. Entonces, se dibujaba en papel de entre 40 a 60 gramos, que ustedes es el más gruesito, no los translúcidos de 120 gramos, que son los de tinta, en este papel, y se corregía allí sobre este papel. En eso aprendí, y aprendí todas las lecciones, se dibuja cómo se construye, la lógica de cómo arranca, la fuerza de la mano presionando, por eso solamente con esas minas es el que da el grosor, la espesura, transmite la idea, le da fuerza y va uno transmitiendo lo que quiere hacer. Entonces esa fue mi gran formación. Allí ya en el tema de desarrollar planos, de desarrollar proyectos, de eso fueron 4 años donde Salmona. Lo otro que me dijo Salmona me recomendó 2 libros. Un libro que se llama Urbanismo y Sociedad. Es un libro escrito por una señora alemana que se llama Sibyl Moholy-Nagy. Este libro, el apellido Moholy-Nagy, de pronto lo han oído. Moholy-Nagy Lazar Moholy-Nagy era uno de los creadores de la Bauhaus, de los gestores de la Bauhaus, es un húngaro. Y ella, más arquitecta, se dedicó mucho más a rescatar la arquitectura anónima, es decir, la arquitectura esa sin arquitectos, y hace este libro que se llama Urbanismo, Utopía y Sociedad. Lo tradujo pues muchos años después Lumen, y pues se consigue de pronto. Inicialmente pues era un libro que era difícil de conseguir, pero ella pasa por toda la historia, entonces es como esa gran abierta de los ojos a la arquitectura sin arquitectos, a la arquitectura, las maravillas de esto. Entonces, esa fue como una gran, digamos, luz que me abrió Salmona sobre el por qué había que mirar eso, y era lo que él llamaba la mirada al lugar, ya como el lugar generaba estas arquitecturas y como allí había pues una fuente muy grande. Y el otro libro se llama Urbanismo, Utopías y Realidades, de una francesa que se llama Françoise Choët, que hasta el año, yo diría 90, 95, no sé hasta cuándo, dio clases en la Universidad de París. Este libro, digamos, muy distinto al otro, hace una referencia es al tema de las mentalidades, y dice, frente al tema de la ciudad y del espacio, no son múltiples visiones, las visiones se pueden encauzar en unas grandes corrientes que son las mentalidades, y ella relaciona la noción de mentalidad con la relación de utopía. Y como todas las visiones, cuando hacemos ciudad, hacemos porciones, hacemos edificio, tenemos un referente, que es esa utopía que hay implícita en eso. Es un libro muy bello que del final de los años 60, que pues era dificilísimo en esa época, se imagina, uno no tenía Amazon, no tenía cómo entrar a internet, a ver cómo se conseguía los 2 libros que recomendaba, hasta pues tener acceso a eso, a pedir que la universidad nos pidiera la biblioteca, es decir, todo eso, y fotocopiar, pues que era lo que hacíamos nosotros en ese momento. Esos 2 libros sí me abrieron mucho los ojos hacia un tema que fue el tema de la ciudad y de pensar en la ciudad, el espacio de la ciudad, el tema del espacio público, porque allí lo desarrolla ella muy ampliamente, el concepto de espacio público,
sí, entre lo público, lo privado, esa noción de espacio público, y por otro lado, pues esta concepción de lo anónimo, esa arquitectura sin arquitectos. Bueno, terminada esa, como les conté, el proyecto de grado no fue por el lado urbano, no fue por el lado de esta otra apertura de mente, sino es el lado de lo proyectual, de eso mismo que ustedes están abordando, de lo más seguro ahora para el semestre entrante, hacer su proyecto de grado, que es el tema de pensar, es decir, eso es la lección que tienen que pensar de estos 5, 10 5 años todavía, ¿sí? 4. Bueno, de estos 4 años, 4 y medio. de estos de formación, es cómo pensar frente a un tema de generar y de crear espacio y de hacer arquitectura. Eso es como el tema, porque es lo que en el fondo les queda y serán las armas para afrontar ese tema a futuro, a territorio a futuro. De este periodo después me fui a hacer una maestría en la Universidad de Oxford en Inglaterra en diseño urbano. La verdad es que quería irme a estudiar, era a Londres, a una escuela que no sé si han oído, se llama la Architectural Association, que es como la gran escuela inglesa, donde ha habido mucho desarrollo del tema de la teoría, y la idea era seguir trabajando en este otro tema, pero simplemente pues la idea era con beca, la búsqueda de la beca a través del Consejo Británico, y el Consejo Británico decía, los latinos cuando llegan y los mandamos a la Architectural Association, vienen de unas universidades con unos programas formales, muy fijos, claros, y llegan allá y al estudiante se aborda con esta cantidad de cursos, seminarios, profesores, y les toca a ellos afrontar eso y afrontar qué quieren hacer en esa maestría, y se desordenan. Terminan, pues no logran acabarse, bueno, lo que sea. Entonces tenían casi que el Consejo Británico tenía clausurado esa opción. En cambio, la escuela de Oxford, que era ese tema del diseño urbano, era una escuela muy, yo había manifestado interés también en el tema pues, del urbanismo, muy ordenada, clara, con método, proceso, todo eso, y terminé allá pues en una experiencia maravillosa. Y la tesis de la maestría, que vuelve a ser el tema de lo de la reflexión de ustedes ahora, fue sobre el tema de la utopía. Luchado porque precisamente por ser una cosa tan concreta, proyectual, como estaba esa maestría, pues obviamente el irse a algo más abstracto, pues simplemente es por amplitud de pensamiento, había hecho bien todos los proyectos durante los 2 años, dejaron que se hiciera esta tesis en el mismo tema desarrollado a partir de todo lo de François Chodet, del urbanismo, utopías y realidades. Era la época en que Colin Rowe sacó su libro de Collage City, que ustedes recuerdan, que desarrolla la idea de las utopías de bolsillo. Todo eso era un tema que empezaba a tener muchísimo auge. Después ya al regresar, trabajando, pues como les tocará a ustedes, en cosas varias, como venía con esa experiencia del urbanismo, trabajé en 2 cosas muy distintas, relativamente cortas. La una fue, empezaba a desarrollarse el proyecto del Cerrejón en La Guajira. Ustedes saben, es la mina de carbón a cielo abierto más grande, yo creo que hay una en China mayor, pero una cosa enorme que cubría desde el departamento del Cesar a La Guajira en un área gigantesca. Y la inquietud era cómo va a afectar la estructura del territorio. Entonces era un trabajo que desbordaba, era un tema de ver ese territorio y los impactos posibles, desde recorrer todos esos municipios, esos asentamientos, y ver allí qué era. Entonces la primera vez abordando el tema, digamos, del territorio con instrumentos, qué podía hacerse, cómo se podían limitar, esa fue. Y la otra era la renovación urbana. El Banco Central Hipotecario fue el gran instrumento para construir muy buena arquitectura en el país. Las torres del parque, algunas son un resultado de gestiones del banco, y el banco estaba comprando 9 manzanas en el barrio Santa Bárbara, que es al lado de la Candelaria, arriba de la Plaza de Bolívar en Bogotá, para hacer lo que hoy es la Nueva Santa Fe. Pero empiezan el proceso de comprar casas. Eso es un barrio pues tan antiguo como la Candelaria, porque fue la expansión primera del centro histórico de Bogotá, y allí el barrio pues empezaba unos que no vendían, forzar a la venta,
y empezó a haber un movimiento en contra de la gentrificación, que les ha tocado a ustedes a oírlo, lo oyen en San Antonio, como todo el tema del comercio, de los cafés, simplemente saca a la gente, al residente del área, al residente tradicional. Entonces ese proceso de contra la gentrificación, y este proyecto que yo entraba era un proyecto financiado por una ONG canadiense que se llama el CIID, que todavía existe, que es a través de los cuales ellos encasan muchos recursos para estudio. Y era para ver si eso tenía sentido seguir y un poco buscar frenar ese proceso, donde ya era un barrio que estaba, pues no sé, el 70%, 60% tumbado, y quedaban casitas de esas pues colonial republicanas allí pues esa fue y fue la experiencia concreta del tema del patrimonio, eso ya en algo real y tangible, pues en una circunstancia de espacio y tiempo concreta y con una gran base política. Finalmente, pues ese forceo lo ganó el Banco Central y hoy es Nueva Santa Fe, como se conoce. Pero digamos, tuvo esas dos experiencias y a partir de ahí participamos con Pedro en ese momento en un concurso en Cali que era el concurso de reestructuración de toda la zona en torno a la tertulia, que era coger lo que hoy es la Casa Obeso, que era una casa familiar y eso, pero ese costado del río hacia la tertulia y llegar hasta Belalcázar. Entonces esta era como la idea, nosotros ganamos ese concurso, entonces en días pasados en la Casa Obeso hicimos pues como una exposición como del proyecto y se explicó y todo, y para Cali nos piden en ese momento hacer una cartilla para el mobiliario urbano. Ese tema del espacio público ya permeaba en las ciudades, donde el tema físico de construir ese espacio de la ciudad no estaba en la agenda antes de las ciudades. Eso solamente irrumpe en ese momento, que es los principios de los 80. Entonces hicimos una cartilla buscando sistematizar todos los elementos del espacio público, que las bancas, los bebederos de agua, los paraderos de buses, etcétera, y se hicieron unos primeros ejemplos. Eso pues ya después desapareció cuando aparece Mecol, la empresa pues que ha seguido manejando, que lo que hace es compra prototipos de los que se hacen en el mundo y sobre esos son los que se han venido montando. Pero digamos, esa fue experiencia. Y allí en ese momento me llaman para ser directora de planeación de Cali. En Cali, la dirección de planeación de Cali estuve 3 años. Esa fue pues la gran formación ya en el planeamiento y entender qué era hacer ese como urbanismo desde lo público, lo que es el urbanismo público hecho desde el Estado. Entonces allí es el tema, se acercaba la celebración de los 450 años de la fundación de Cali, ahora estamos próximos en el 36 a los 500 años, y entonces era como la idea de repensar qué se podía dejar con ese evento de los 450 para la ciudad. Del centenario de los 400 años, ¿qué le quedó a Cali? Le quedó el barrio El Centenario, la pasada, digamos, al otro costado del río Cali y la construcción de ese barrio del Centenario y apertura hacia lo que es Versalles, la avenida Belalcázar, es decir, son como hechos que va dejando la ciudad, la estatua de Belalcázar localizada allí donde está, etcétera. Entonces es como que en esos momentos de celebración las ciudades fijan en su territorio como esas cosas. Y allí entonces trabajamos mucho en el tema del centro de Cali, la recuperación, y eso que parece algo nimio y bobo fue la lucha de titanes, peatonalizar la zona de la calle 12 hasta la Plaza de Caicedo, los dos laterales de la Plaza de Caicedo, esos son de esa época de los 82, 84 por allí, y sobre todo conformar la gran manzana del campo. El tráfico cruzaba la avenida Colombia, donde no había pues bulevar ni nada, cruzaba la avenida Colombia y llegaba hasta la segunda y había una calle. Suprimir esa calle, que es la calle donde está el Puente Ortiz, y hacer de eso todo ese gran espacio verde con el Paseo Bolívar, por ejemplo, eso es de esa época. En el sentido de que esa insistencia, que no era lo que se daba en ese momento, es cómo intervenir en el espacio concreto de la ciudad y cómo todo esto del espacio público se volvía tangible. Entonces, de esa experiencia, de allí en Cali estuve pues 3 años y de allí me fui a Bogotá, y a Bogotá, digamos, hacer cualquier tema del urbano es mucho más, hay un espacio mucho mayor que el que hay en las ciudades
para hacer el trabajo de urbanismo público, y es a través no solamente de Bogotá, sino de las entidades nacionales como el Departamento Nacional de Planeación, instrumentos como les citaba, el Banco Central Hipotecario, en su momento el Instituto de Crédito Territorial, etcétera, que eran esas agencias que permitían esa intervención del territorio desde el tema Bogotá. Y en Bogotá entré a formar parte de un grupo que quería planeación nacional para la recuperación de los centros de las grandes ciudades. ¿Cuál era la inquietud desde planeación nacional? Era digamos, el stock inmobiliario de la cantidad de edificios valiosos desde el punto de vista de inversión que existían en los centros, y esos edificios pues se estaban desocupando. Y no tenían, entonces era ver de qué manera era posible volver a repoblar con vivienda, y allí vino todo digamos, una política. Se usó el caso experimental de Bogotá para ir viendo cuáles serían las políticas que se requería tomar para asegurar volver hacia el centro, volver a los ojos, y allí venían todos los temas de intervención en espacio público, facilitar la inversión, vienen los problemas de patrimonio en las zonas a conservar, zonas donde sí debía haber redesarrollo completo, etc. Y allí, al término de esta, y hubo que había un cambio de gobierno, con la nueva administración, el alcalde de Bogotá, electo en ese momento, me pidió que le montara ese plan del centro para Bogotá. Eso que habíamos hecho como con una concepción nacional, como de línea de política, con instrumentos legales, se ha pasado, hay un proyecto de ley, etcétera, que se hiciera, y entonces allí retomé desde Bogotá, y como directora del Plan Centro de Bogotá, y allí nace la creación de la Corporación de la Candelaria, que es la que vela por el barrio La Candelaria como una institución. Ya en esa época, que era parte del gran aprendizaje, que uno en ese momento, ustedes quizá ya, eso se lo plantean, nunca nos habían dicho, era el papel de las leyes, la norma, no la norma para decir usted tiene que hacer esto y esto, yo le doy estos índices y estos aislamientos, usted se puede mover, sino cómo el urbanismo público tiene dos maneras de manifestarse: o a través de las leyes, que son las normas, porque uno prefigura desde el urbanismo público, prefigura la ciudad, las porciones de ciudad, la diversidad de esa ciudad, y por eso deben ser variadas. Y el otro instrumento ya es la inversión directa, que ya son proyectos, esos pues que ahora llaman el proyecto semilla, proyecto detonante, todas esas intervenciones que ya la acción del gobierno directamente en el espacio público, no el espacio público generado por los privados, sino construido y reconstruido por el Estado. Y lo otro, el papel de las normas. Y allí viene el tema, las instituciones. Tengo las normas, hago ejercicios, hago ejemplos, hago la intervención aquí, pero ¿y eso quién me asegura hacia futuro algunas formas de permanencia? Entonces allí viene el papel de las instituciones, y cómo cuando se piensa esta ciudad, formas de ciudad, intervención en territorio, es tan importante quién va a ejecutar y quién va a mantener el futuro. Y es donde aparece, por eso les decía, en el caso concreto, la creación de la Corporación de la Candelaria, inicialmente la idea de conformación del Plan Centro como un programa especial donde se recibía el apoyo en el fondo de las secretarías que ejecutaban en eso. De allí después generaron muchas otras cosas, la Defensoría del Espacio Público, asociaciones de grupos, digamos, por zonas de la ciudad, para que estas organizaciones se les puedan derivar facultades, por ejemplo, para manejo de espacio público, y ahora con la última ley hasta de explotación, para cobro del uso de las mesas que salen en las afueras de los restaurantes. Eso son como unas formas de arrendamiento. Antes eso era impensable, porque el espacio público desde lo legal se entendía como algo inalienable, intocable, entonces quien intervenía allí invadía. De esa experiencia en Plan Centro vino allí pues mucho el trabajo por el tema de patrimonio, por el tema de la Candelaria, y era una noción de centro ampliado que iba pues hasta el borde del río Suizo, que casi era Teusaquillo. Pues me dediqué mucho a fortalecer el tema de patrimonio y a entender pues cuál era la lógica para que eso fuera posible, para que la gente que tiene la casa ya pueda mantenerle, cómo los prediales deben bajarse,
de todo lo que hay que hacer para que sea posible que eso se conserve, no solamente uno diciendo se conserva y no la puede tocar, sino cómo es posible que eso se adapte a los usos nuevos y además. Y de allí donde me llaman para ser directora de Colcultura. Y Colcultura se transforma en el año, cuando el cambio de constitución es del año 91 y se convierte en el Ministerio de Cultura, que es cuando se crea después el Ministerio de Cultura. Y allí llego por el tema de patrimonio y digamos de patrimonio cultural y hay que abordar, pues ese no va a entrar en detalles, el país entero, la comprensión del país con todas sus manifestaciones culturales, donde lo del patrimonio inmueble, que era el que tenía la experiencia, era un pedacito. Los otros son los otros patrimonios intangibles, en este momento cada vez que tienen pues más fuerza, más reconocimiento de esos patrimonios, y la gran entidad rectora mundial es la UNESCO a través de un fondo que se llama el Fondo de Patrimonio Mundial. Es la que declara las cosas que son patrimonio de la humanidad. Y está el área inmueble y está el área de inmaterial, el área digamos material y el área inmaterial, que son todas las tradiciones, el tema pues en Colombia en concreto, cuando que hay una institución de patrimonio que es el Consejo Nacional de Patrimonio, que ustedes han oído lo de las macetas, y las que nos corresponden, lo del biche, lo de la salsa para calizos, todos los materiales, además de todo lo que es pues de la tradición indígena, etcétera, el mopa mopa en el caso de Nariño, todo eso. Pero digamos, allí fue esa gran experiencia en el Ministerio de Colcultura. Durante todo este periodo, salvo el Colcultura, un tema que no he tocado es el tema de la docencia. Siempre casi desde graduada, el primer semestre después de graduada, estuve vinculada inicialmente a los Andes. Allí me interesaba más, eran las clases de teoría y dando unas clases de teoría. Y después en la nacional, que pidieron concurso, entré a la nacional a dar, era clases más en urbanismo. En esa época, eran los 5 años y a partir de los últimos 3 años, los estudiantes entraban en una intensificación, era fuerte, muy demandante y una de las áreas era en el tema urbano. Entonces en esa época, digamos, participé mucho en la docencia y tuve mantenida la docencia todo el tiempo, salvo pues ese periodo ya en Colcultura, no, después nosotros nos fuimos a Inglaterra a un oficio nada que ver, que es de diplomática, allí estuvimos 4 años y al regresar, ya regresamos a Cali desde el año 94 con Pedro ya establecidos aquí con la intención de hacer urbanismo público y hacer urbanismo privado, que son dos cosas pues muy distintas. El urbanismo es de lo público, uno como una empresa privada, ¿en qué puede hacer? En participar en todo lo que tiene que ver con planes, ordenación del territorio, planes zonales, todo esto. Y allí en esa época me metí muchísimo con el Ministerio de Desarrollo, se llamaba en ese momento, lo que hoy es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para decir, hombre, nosotros necesitamos tener una norma para los 1000 y tantos municipios de este país sobre cómo organizar el territorio, que sea elementos comunes, porque simplemente todo el mundo tenía un plan maestro, sí, los nombres más insólitos para decir cómo iba a crecer la ciudad, cómo se ordenaba, o simplemente eran acuerdos que los llamaban de clasificación de suelo, o planes viales que les ponían algo uso del suelo, y eso te lo encontrabas entonces en ese año, hacia los fines de los 90, logramos que se creara un grupo en el Ministerio de Desarrollo para trabajar el tema de llevar una ley, que fue una ley se llamó de desarrollo territorial, pero es realmente la ley que organizó los POTS, estableció los planes de ordenamiento territorial, los clasifica de acuerdo a las 3 escalas de municipios, menos de 30.000, entre 30.000 y 100, y los de más de 100, los tipos de planes de ordenamiento y toda la cantidad de figuras de formas de planes distintos, más chiquitos, más zonales, que pueden desarrollarse. Y sobre todo instrumentó un hecho importante, que es decir, el suelo, cuando una vez usted toda tierra tiene una obligación, y es una obligación ambiental, ¿sí? Y la primacía de lo público sobre lo privado y del bien general sobre el bien particular.
Esta ley se arma, es una filosofía bonita, inspirada en legislaciones, pues yo diría latinas, francesas, algo de los italianos, muy de los españoles, por eso en la aplicación tiene mucho, digamos, enredado, porque la cosa española es enredada, muy distinta a una forma de planificar y de planificar el territorio de los anglosajones, que es mucho más expedita. Nosotros somos más de etapas, escalas, todo esto es mucho más sistemático. Entonces, finalmente se expide esta ley de ordenamiento. Haciendo la ley de ordenamiento hicimos una experiencia que el alcalde de Cerrito Valle quería hacer su plan famoso vial y de usos del suelo, y yo le dije, alcalde, hagamos un pequeño plan de ordenamiento territorial, pues le ponemos un nombre distinto al del plan vial de Andes, y ese de Cerrito, fue el laboratorio con que para los municipios menores, que esos que estaban en los 35.000 habitantes en ese momento, podían servir mientras redactábamos la ley y todo, y pasaba la ley. Finalmente esa fue una experiencia pues muy buena y se aprendieron de los errores, sale la ley y después de eso sí ya trabajamos muy sistemáticamente en la formulación de planes de ordenamiento territorial como una oficina digamos particular, prestando servicios a municipios, a entidades públicas o para desarrollar o reglamentar y crear estos planes de ordenamiento. Surgen allí también una figura que son los planes parciales. El plan dice la norma, la ley, que toda ciudad debe definir su área de expansión urbana. Y esa expansión tiene que desarrollarse por planes que tengan, pues tienen todo un sistema de autosuficiencia, cómo deben armarse, estructurarse con la ciudad, y en ese terreno hemos trabajado nosotros muchísimo en el último tiempo. Otra figura de planes zonales que son sobre todo para áreas más rurales o áreas digamos de complejidad rural, planes parciales también para el centro y planes especiales de manejo y protección que son los que tienen que ver con conservación. En este momento, pues ustedes no sé si saben, en Cali y ha habido muchas reuniones públicas para que se participe como comunidad. Cali está replanteando su plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial de Cali original es del 2000. Cuando sale la ley dio unos tiempos que tuvo que ir digamos, aumentando porque nadie iba a alcanzar. Entonces hace el plan de ordenamiento del 2000 de Cali. La idea es que cada 3 administraciones y lo que quede el anterior, es decir, más o menos 12, 14 años, sea la vida de un plan y después debe ajustarse el anterior, replantearse. El principio de un plan de ordenamiento es el modelo territorial. ¿Cuál es el modelo que se plantea de ocupación de ese territorio? Es decir, en el caso de Cali, nosotros un municipio que es como un cuadrado donde Cali está en una esquina contra Yumbo y con un poquitico de área todavía libre hacia Jamundí. Eso es Cali, el río Cauca limitándole y vienen los farallones. El Cali es fundamentalmente rural. Entonces, ¿cómo es el modelo? Y es cuando no puede haber un modelo de Cali sin pensar en Jamundí, en Yumbo, en Puerto Tejada, en Palmira, en el sentido de la región, y viene la otra figura que también mucho le hemos trabajado, que es la figura de las asociaciones de municipios. Quizá la más conocida es la de las áreas metropolitanas, pero hay otras formas de asociación. Eso se logró una ley de ordenamiento general para ver esas formas de asociación y temas que los municipios podrían asociar, cosas como el caso de Cali y Palmira. Ustedes ven los costos de una tarifa de ir al aeropuerto o de ir a Palmira, porque no es posible, como son 2 municipios, el asocio y la articulación de la tarifa. La idea con el área metropolitana es que todos esos temas administrativos de la vida de la ciudad, esos se puedan ir resolviendo y que el modelo que se plantea no es el de Cali, y Palmira plantea su modelo y Yumbo plantea su modelo territorial, sino que es el conjunto de todos, es ese modelo del territorio de esa región sur del valle, el rol de eso en el país y el rol de cada uno dentro de esa figura. Eso es como la reflexión hacia donde va todo el ordenamiento, tema pues en que le hemos venido trabajando mucho en todos estos últimos años. Entonces esto, como ven, empezó
desde el tema del diseño y que seguimos en el diseño de urbano, de la ciudad, de ese espacio público, eso, hacer un tema de ese urbanismo público, que digo, desde lo privado o desde el urbanismo ya privado, que es el desarrollo ya de porciones, planes maestros, planes grandes para el desarrollo de un propietario, cumpliendo con todos los criterios y eso que se interrelacione con el resto del territorio y el resto de las ciudades. En esta etapa interesante, quizá de lo más interesante que hemos podido participar, es en algo que se llamó la misión para el mejoramiento del fortalecimiento del sistema de ciudades. Una de las fortalezas de Colombia, a distinta de los otros países, es que nosotros somos un país de ciudades y de ciudades, digamos, con mucha fuerza. No es el Ecuador con Quito y si acaso el contrapeso Guayaquil, no es el Perú que básicamente Lima, es decir, que en todas hay una preponderancia de una ciudad capital contra otro. Colombia tiene una red de ciudades muy fuerte y las estadísticas lo que muestran es que es un país urbano cada vez más. Entonces el tema de la ciudad y el tema del urbano, y esta fue una idea de armar, fortalecer ese sistema articulado de ciudades con instrumentos, con el tema de movilidad, eso de lo cual desafortunadamente fue a mediados de como hacia el 14, eso desafortunadamente con todos los cambios de la política, pues ustedes han visto cómo el tema de movilidad que implicaría red carretera, más red férrea, eso se ha ido pues como disuadiendo eso, pero sí fue la pensada de ese territorio desde lo urbano con respecto a lo rural y todos estos intersticios entre lo urbano y lo rural y el tema de lo rural y lo rural que ya no es lo externo, sino un rural muy activo, el tema pues de una agricultura en condiciones distintas. Entonces, esto ha sido como pues un pasar de experiencias que lo que les quiero es insistirles en que si volvemos a lo de acá, es un camino como hay múltiples caminos en los que se puede dar el tema del desarrollo de esta profesión. ¿De dónde sale todo? De pensar en cómo abordar un tema de territorio que en el fondo el uno tiene unas complejidades, el otro es el mismo. El proyecto pequeño, el proyecto mediano es el proyecto grande. Es esa reflexión en cómo abordarlo, cuáles son los instrumentos que se necesitan para uno abordar y tener la mayor cantidad digamos, de elementos precisos. No vamos a decir que no hay un papel importantísimo en la intuición de cada uno. No hay eso que llaman la creatividad de cada uno, que es distinto del otro, que es surgida de muchas cosas, de la memoria, de las experiencias, de muchas cosas. Son todos esos ingredientes, pero cómo es esa reflexión sobre el proyectar y sobre es como pensar ese espacio, como el pensar ese proyecto, donde está la fortaleza y de lo que ustedes realmente sacan de esta formación, y que en este proyecto último mi recomendación y mi consejo es hagan de esa reflexión siquiera paralelo a lo concreto que es estar haciendo y desarrollando, instrumentando ese proyecto que están desarrollando, hagan de esa reflexión algo central, porque eso es lo que les queda. No es un tema de sumar un proyecto, no es que en primero hice esto, es que el segundo hizo, después hice otro, después me tocó el del taller de diseño urbano, que entonces ya es un pedazo del territorio distinto, y ahí me dan normas. No, en el fondo el problema de la reflexión y del pensarlo, es el mismo problema. Pero que allí y en esta, sáquenle a este último semestre toda la fuerza en eso que están haciendo. Finalmente sale, el proyecto se aprueba y lo que menos van a hacer ustedes en la vida es sentarse a diseñar la casa del artista. De eso se tiene que bajar. Nadie paga diseño arquitectónico en este momento. Ven todas las grandes, las oficinas de arte, las tradicionales, las de más reconocimiento y eso. No, pues sí, puede hacer un proyecto, después buscar, ver cómo lo construye, pero ese oficio de un espacio de diseñar, que el diseño sea el objetivo último, eso no
existe y cada vez más existe menos. Allí vuelvo y les retomo el caso de la oficina de Salmona. Cuando Salmona muere, en el coso tenía, ¿qué? 2 proyectos en ciernes. Pues ¿por qué? Porque es que ya viviendas, las constructoras arman sus equipos o le contratan a alguno a esta mire, hágame este diseño, o tiene unos equipos allí más chiquitos donde han sistematizado un proceder en la construcción que hace que eso sea pues más rentable, etcétera. Entonces hay muchísimos otros caminos que pueden ser ustedes autónomos y dicen, no, yo voy a hacer mi propio, perfecto, mi propia cosa, pero es allí donde tienen que muchos otros, digamos, instrumentos tienen que aprender a desarrollar, porque el del sentarse a la pensada, la creatividad, lo que yo quiero, ese proyecto y diseñar, solo no tienen, les tienen que ver cómo van a conseguir ese suelo, cómo van a conseguir la financiación, cómo van a abordar el tema normativo y la ciudad, cómo van con la ciudad a discutir esa posibilidad de implantar ese proyecto allí. Y son todos esos otros elementos los que les van a permitir ya en la vida. El otro aislado, ese diseñador aislado, pensando, inspirado como única forma y como una forma de la vida, ese no existe. Y no existe no por voluntad de eso, sino porque es el mercado, las condiciones de la producción de la arquitectura, las de cómo se construye, quién construye, son casos aislados que pueden darse, casos aislados, pero no es un genérico. Es decir, no salen 50 personas de aquí, más otras del otro, y van a tener ese espacio y eso allí. Muchos de los espacios van a ser en oficinas, digamos, de constructoras grandes, otras van a ser cosas en obra, todo aprendizajes importantísimos, porque eso es como servicio militar obligatorio, como cuando se sienta uno a aprender a dibujar, a construir, a todas estas cosas. Pero pensar, es pensar para abordar el tema que se viene. Si hay gustos, hay quienes el tema, por ejemplo, con ambiente, que nos hemos referido mucho, que cada día nos volvemos más proclives a la importancia de esa variable. En eso hay un territorio enorme que tiene que ver con ordenamiento del territorio desde lo ambiental. Hoy, por ejemplo, todo este urbanismo táctil nuevo que ustedes están viendo es pensar la ciudad y los drenajes de la ciudad y todo desde el tema ambiental. Entonces ya no solamente son los tubos, sino ustedes ya lo que uno ve, y lo ven muchos países desarrollados, es zonas de juego, plazas que uno cuando llegue, lo torrencial, derivado después de una nevada, etcétera, son zonas que no se pueden usar y son las que terminan sirviendo de drenaje, digamos, pluvial de las ciudades. Entonces, todo haciendo la ciudad como más resiliente a todos los temas ambientales es un camino muy grande y muy importante que está empezando y que no tiene sino futuro, de cómo abordarlo desde allí. No sé, preguntas. Yo tengo varias preguntas, Liliana. Sí, claro, Aaron. Pues muchas gracias de nuevo y yo pues me emociona mucho escucharte porque es como ese referente que hemos tenido desde la academia. Pues yo he sido también alumno de Pedro y todo ese discurso como que le encuentro mucho sentido, y en lo que yo hago ahorita pues aquí en la universidad y pues mi vida profesional también encuentro como unos puntos en común muy interesantes. Te iba a preguntar 3 cositas muy sencillas. Una es, ¿cómo has sentido desde los años 70 hasta hoy el ejercicio de la profesión como mujer? Lo otro es, ¿cómo ves el ordenamiento territorial en Cali con base en esta revisión que se está haciendo muy apresurada por estas cosas que ya sabemos? Y por lo último es relacionado a lo que decías al final sobre el ambiente. ¿Qué ventanas ves desde la arquitectura y el urbanismo hacia esa, digamos, hacia esa comprensión del hombre frente a la naturaleza en un estado mucho más equilibrado? Pues a ver, te cuento. La primera, pues realmente, cuando llegamos le dije a Sacha, hay más niñas que jóvenes. Me dijo Sacha, sí, en general tiende a ser más. Le dije, en mi época éramos 3 o 4, no más. Sin embargo, nosotros no fuimos las que nos tocó, pues, como
no fue la generación que le tocó, fue la romper la barrera, las entradas a la universidad, éramos más poquitas, pero realmente no hemos tenido y yo con toda honestidad no he sentido, digamos, barreras grandes en el ejercicio de la profesión por la condición de mujer. Para nada, no he sentido una barrera. No sé si hubiera tenido que trabajar en cosas de construcción complejas, hubiera en su momento hace años, pero pues eso nunca fue de mi interés, entonces ni lo indagué. Pero nosotros nunca he tenido, y en eso hemos sido, digamos, pares en todo sentido, no. El ordenamiento, yo creo que el ordenamiento sí está cambiando y en la versión actual, pues Cali es muy particular porque pues se hizo un plan de ordenamiento en el 14, ustedes ya saben, ese plan de ordenamiento tuvo un error en el momento de expedirlo y es que el alcalde, que era el alcalde Rodrigo Guerrero, cuando un proceso de adoptar un POT es complejísimo. Tú vas una vez lo formulas, vas a la autoridad ambiental, luchado, se destina, se concierta, después vas a una entidad que se llama el Consejo Territorial de Planeación, que es representación de muchas instancias de la comunidad, y finalmente va al Consejo Municipal. Cuando el alcalde lo fue allá a presentar en últimas ese POT, el alcalde se debía haber inhabilitado por relaciones, digamos, personales y de su familia con decisiones que allí toma. Y no la toma, pues la toma a última hora y la toma designando como alcalde a alguien que es subordinado. Es decir, alguien que él nombró y que entonces por lo tanto tiene una dependencia jerárquica. Eso está establecido en la Constitución y en todo lado, de que el alcalde, una vez el alcalde dice, mire, yo me inhabilito, la Procuraduría lo acepta, y es el ministerio antes era el presidente de la República, ahora es el Ministerio del Interior que nombra el alcalde ad hoc. En las funciones en el Ministerio del Interior se lo ponen al viceministro del Interior, el que se convierte en el alcalde ad hoc. O lo nombra, pues el ministerio realmente es el ministro del Interior y nombra el alcalde ad hoc. Entonces Cali, finalmente alguien demandó muy largo todo ese proceso, y finalmente ya hay un fallo del tribunal que dijo el año pasado, el POT de Cali se cae. Entonces, si el POT se cae, nos volvíamos al POT del 2000. Con N.000 decisiones en todo lo que ha pasado en la ciudad, estamos en el año 24 y esto ha pasado en la ciudad, era el POT del año 2000. Entonces, Cali hace como un recurso como de súplica o de insistencia, le pide al tribunal y el tribunal de forma excepcional, rarísima, digo, le doy 30 meses que se vencen ahora en octubre del año entrante. Entonces Cali sí pensaba replantear su POT, pero pensaban que tenía esta administración y que quizá al final lo hacían. Pues están abocados a que en octubre haya nuevo POT expedido con los 3 meses de Consejo Municipal para atrás, con la CBC aprobando, con el Consejo Territorial, es decir, ya debería estar listo y no está listo. Entonces, esa es la coyuntura en que estamos y mientras tanto, en esa misma decisión, eso pasa con el POT, este alcalde se asusta ante eso que ocurre eso fue como el mes de marzo, y en el mes de octubre este alcalde se declara impedido y declara que él no puede tomar decisiones de ordenamiento, no sobre terrenos que tienen que ver con su familia, sino que le recomiendan los abogados. En el fondo, en un POT se toman decisiones de muchas cosas, de densidades, de usos de algo, que puede ser que no afecten en directo, sean sobre su predio o predio de su familia, pero sí son decisiones que obviamente al tomadas generales lo afectan. Entonces el alcalde se declara impedido para tomar cualquier decisión de ordenamiento territorial, de urbanismo, de nada que sea territorial. Entonces, desde noviembre del año pasado, Cali no tiene alcalde. El alcalde primero lo designó el Ministerio del Interior a un señor que se llama, el ministro era Cristo, y él nombró de alcalde a un funcionario que no tomó ninguna decisión, y todo lo que está esperando, planes parciales, procesos, planes zonales, reglamentaciones, siguieron en el pupitre.
Cuando hay cambio de ministro y entra Benedetti, que han visto desde marzo, abril, nombra al viceministro, que es un señor que se llama Jaime Verdugo, de Barranquilla, de Puerto Colombia. Este señor es el que va a tomar la decisión del POT de Cali y que sigue guardados todos los decretos de los planes parciales, todas las decisiones se las llegan y no ha tomado ninguna decisión. Es decir, Cali va a cumplir un año, pues cumple ahorita, en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, un año sin que haya una decisión sobre ordenamiento, porque quien la funge de alcalde, que es el que puede firmar eso, pues no puede ser, entonces a quien se ha nombrado no toma las decisiones. Y con los conflictos, porque es que en eso hay un inmerso de la parte política, el conflicto entre el presidente Petro con los alcaldes de Cali, simplemente no lo voltean a ver. Y ese tema no importa. Entonces Cali está, es decir, acéfalo en ese tema, no quiero ni pensar lo que va a ser el día en que ese ministro, viceministro, sea el que lleve a la CBC y después al Consejo Territorial y después al Consejo Municipal el POT de Cali. Entonces, por otro lado tenemos la base aérea pues también que nos limita claro. con... Sí, con eso sus... es un POT muy difícil el que están haciendo, con una base en lo ambiental muy gruesa, hasta donde lo he visto en unas presentaciones públicas. Esa base ambiental sí está haciendo un soporte interesante que va a dar el cambio y se van a, digamos, a revertir procesos como el que hemos visto acá pues en esta Comuna 22, en muchas, entonces en ese sentido yo creo que se hay, pero pues la carpintería, para que eso que es el modelo territorial, que es lo que ellos han mostrado y que han hecho público y que uno puede asistir, a volver a eso ya la carpintería de normativa, de usos, de áreas de actividad, de tratamientos urbanísticos, todo, es una carpintería que implica decantación y tiempo, y esa es la que hay temor de que no se alcance. La expectativa es como ir arrancando con unas reuniones previas con CBC de los temas gruesos del modelo de ordenamiento, crecimiento y eso, y calculan que hacia marzo, abril estaría ya la parte, digamos, normativa, lo que se llama la norma general y la norma específica, ya clara, y en ese momento sí poderlo meter a CBC para que cumpla pues su tiempo formal, que son 45 días, ¿saben? Ellos muchas veces suspenden y siguen. Si un municipio no concerta con la autoridad ambiental, que en este caso es la CBC, entra el Ministerio de Medio Ambiente a dirimir, y allí se pone la vida más difícil todavía. Para el ministerio. Y ahí tenemos una condición, digamos, que dificulta un poco también porque estamos también en la decisión de definir quién va a ser la autoridad ambiental de lo metropolitano. Y ahí hay un conflicto entre alcaldías y CBC que también es complejo, digamos, mirando hacia esa revisión que tiene que dar la CBC del POT. A la luz de eso, la CBC ha devuelto todos los procesos iniciados de los planes de ordenamiento de todos los municipios en torno. Devolvió a Jamundí, a Yumbo, a Palmira, a todos los devolvió y todos están pues replanteando y replanteándose el tema de si debería constituirse la autoridad ambiental metropolitana y que esa sea la que resuelve, como es el caso que ocurre en el Medellín, que es la autoridad pues ambiental metropolitana y no es Corantioquia la que resuelve esos temas, pero esos estamos en esa complejidad. Pero ahí me gustaría hacer un comentario, es que nosotros los arquitectos tenemos incidencia en esos temas, o sea, somos unos profesionales totalmente pertinentes en esos escenarios y cuando uno participa de esos escenarios siente la necesidad para los que toman la decisión de alguien que comprenda el territorio. Sí, eso es, no, yo diría de esa formación de ustedes es la cantidad de espacios que se abren, porque es que el espacio del territorio y ese espacio del oficio, ese es un espacio que está en toda parte, está en toda parte. Si ustedes ven temáticamente, digamos desde el urbanismo público, que uno dice educación, es decir, el tema de los colegios, de la arquitectura de esos colegios, de las tipologías para hacer en los colegios por zonas, por regiones, por climas, por todo eso. En el tema, del tema que usted hace, allí está el espacio del arquitecto para llenar todo esos que son, como les digo yo, en la acción privada, en la acción pública, en la acción de un servicio privado a lo público. Es decir, es un universo enorme
de posibilidades y lo que se va a ir abriendo. Entonces, no dejar de tocar puertas, de decir, bueno, me gustaría, no sé, tener la experiencia de hacer esto, tocar esa puerta, insistirlas, porque es allí donde se van abriendo los caminos y donde cada uno va consolidando y haciendo esa experiencia. Inquietudes. Pregunta, muchachos. Aprovechada Lilia. Confieso no haber pegado un ladrillo en mi vida. Se ha hecho proyectos, he hecho diseños, pero no he tenido esa experiencia. Dicen cosas que se han construido más de espacio público y de esto, pero eso sí se los confieso, aunque como tuve formación, como digo, de servicio militar obligatorio, en mesa de dibujo, dibujando, con 4 años juiciosas. Hay una pregunta ahí más personal, tengo yo. ¿Cómo es tener oficina con la pareja? Bueno, difícil. No, difícil. Pedro es más arquitecto, ¿sí? Le gusta más el tema del espacio de la arquitectura y trabaja mucho en el desarrollo de los proyectos. Y cuando siente indignado con todos esos temas es que no se puede, que haya esta restricción, entonces el insusto es decirme urbanista. Eso es como para decirme, ¿sí? Lo peor, en el sentido de que eso es lo que genera Dios. Pero sí, no es fácil, pero bueno, ahí llevamos 30 y pico de años de oficina, de manera que todavía sigue, y ahí está ahora Santi, el hijo, que también apoya muchos de los procesos en este momento, y ahí vamos sin aburrirnos hasta que uno diga ya bueno, ya hasta aquí, con ganas de pasar la posta a las nuevas generaciones, muchas generaciones formadas en la oficina, muchos años, vean la profe Sacha, sí, muchos años de muchas generaciones. Alejandro, el profe de ustedes de cuarto, también estuvo ahí mucho tiempo, ¿no, Liliana? Sí. Alejandro Ramírez, no sé, Alejandro pudo estar desde el 96, 2006, yo diría 18 años por ahí, 19, 18 años estuvo Alejandro. Chicos, preguntas, ¿no? Yo tengo una. Dale, Sí, claro. ¿Qué tanto cambia la consideración en el POT de un territorio que no era considerado como área metropolitana a uno que ya es considerado como área metropolitana? Porque igual hacia el anterior año fue que ya se definió a Cali como área metropolitana y se unieron pues otros municipios, pero digamos que las conversaciones del POT tendrían que hacerse, hubo pandemia, se aplazó y hasta ahorita pues se está volviendo a retomar este tema. Pero pues ya tiene Cali una consideración diferente. Entonces, ¿qué tanto ese ser área metropolitana cambia en la estructura del POT o sí, como en ese planeamiento del territorio? Sí, pues yo creo que debería cambiar en lo formal. Pues lo absurdo es que los POTs legalmente son municipalistas, es decir, el municipio o el distrito el que tiene su territorio. Pero en este caso de Cali es importantísimo ver la relación con Jumbo. Ahí si vemos en el modelo territorial, ellos han dejado unos puntos que dicen como integración metropolitana. Hasta el momento, ¿eso qué es? No sé, una manchita de Colombia. Pero sí hay que voltear los ojos y se debe transformar. Por ejemplo, nosotros veníamos con Sandy ahorita de Puerto Tejada por una petición de la alcaldesa que dice, es que a mí me cambió el territorio con lo de área metropolitana, porque nosotros nos habíamos cerrado mucho en cabecera de Puerto Tejada y a crecer como es en ese entorno hacia allá, pero en este momento la demanda que me a Cali y el servicio que yo también tengo que prestar como subregión para construir eso, porque Cali tiene donde crecer, es ver qué oferta de suelos puedo hacer yo para crear un núcleo. Entonces ellos están revisando POT y quieren a la luz de eso en el modelo donde están. Ustedes ven que en la mitad del camino está eso que se llama Ciudad del Sur, que fue una cosa, pues una rezonificación de la Hacienda Santander y eso, pero eso ya tiene rezonificado un área grande que apenas está en proceso. Entonces, si es en torno a eso, que en el fondo hace otro nuevo núcleo.
Entonces la pregunta de ella, y venimos de esa reunión, era ver, yo quiero empezar a abordar eso, estoy reformando eso, pero quiero ver eso a la luz del plano metropolitano. Entonces eso te lo cambia completamente. El tema del Jumbo, por ejemplo, el Jumbo, pues el área industrial de Cali está en Jumbo y un poquito en Palmira, en la zona del aeropuerto, pero el área industrial en Jumbo, y la presión por otro lado en Jumbo es que se deje meter vivienda. Jumbo ha resistido, la CBC ha sido muy insistente en que eso, que se mantenga, porque si tú a un área industrial le autorizas una vivienda cerca, esa vivienda te expulsa al área industrial. La historia del área industrial de Cali, los entornos de la base aérea hacia la 25, entre 25 y base aérea, donde estaba Bavaria y todo eso, es que empezó a haber vivienda y simplemente es la vivienda te presiona por impactos de olores, de lo que sea. Entonces te lo implica y te expulsa eso. Entonces, el rol de cada uno es vital. Entonces lo de Cali, pues yo creo que está previendo, no creo que haya habido tanta reunión y tanta, digamos, acuerdo como se debería haber. Hubo un intento cuando se hizo el PODT departamental, de buscar como unos acuerdos más macro, más generales. Pero ahora ya con lápiz afilado se debería estar ya viendo eso, cada pedacito y el rol de cada uno en eso. Pero sí te cambia totalmente. Sí, si tú ves el plan metropolitano, el plan de ordenamiento metropolitano, pues que es el modelo de ordenamiento, el caso del Valle de Aburrá y te lo muestra, como es como ya el armazón de todo, y después uno ve cómo aterriza en cada uno, pero si hay una intención de que el todo funcione. Sí. Sí, es que nosotras tuvimos la oportunidad el anterior año de estar como en estos stands de la COP16, donde pues explicaban todo esto del área metropolitana, y en cada uno, pues cada, digamos que municipio reconocía un factor importante de cada uno de ellos. Entonces, por lo menos Jumbo como eje industrial, y aparecían otros municipios más ricos en lo que sería medio ambiente, turismo, algo por el estilo. Entonces, sí nos parecía como importante reconocer como el territorio, como todo en general, que se arme y que ya a partir de eso, pues las zonas se van desarrollando. Porque otra cosa que también mirábamos el anterior semestre es que aparece la UPO 15, que es como toda la zona de expansión, es una zona muy rica en más recurso hídrico que otra cosa, pero los planes parciales que existen en ella tienen cero consideración con el recurso hídrico. Entonces desaparecen y todo aparece como si estuviese terreno libre para construir, pero al final terminan armando manzanas que eventualmente se convertirán en conjuntos cerrados y que terminarán desapareciendo este recurso hídrico. Entonces es como a partir de, digamos que de la normativa o de este planeamiento del territorio, nosotros tenemos la oportunidad de armar una conciencia mucho más grande frente a cómo construimos y cómo vivimos las ciudades, pero aún así no lo estamos haciendo. Y tenemos esa oportunidad, y ese territorio de zona de expansión es un territorio, digamos que relativamente amplio para uno desarrollar una mejor forma de construir, pero volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes y desaparecemos una estructura hídrica bastante importante. Y llevamos como esa conversación a Cali 500 y ellos tienen un poder como muy fuerte en esto de considerar lo ambiental, pero al fin y al cabo no se considera a partir de la normativa, que fuera de todo es que nos está rigiendo la forma de construir. Y pues también como otro tipo de conversaciones que uno lo miraba como con el proyecto que tenemos con Harold, que es proyecto 5 de la vivienda, esta forma de abrir las manzanas, de generar flujos y de evitar estas cercas pues de conjuntos cerrados y todo eso, pero no sabemos si, digamos que de parte de desde la normativa uno puede como llevar a que eso se construya de esa forma, como, no sé, limitar de alguna forma que se cierre tanto manzana y manzana y manzana y manzana con conjuntos cerrados, en vez de generar lugares amplios de conexión urbana, donde tenga un amplio poder ambiental, ecológico. Pero, o sea, no sé, o sea, como que nuestra crítica es, tenemos una oportunidad muy grande de hacer un territorio nuevo, un poco más consciente de la movilidad, de cómo vivimos las ciudades, de respirar un ambiente diferente, pero aún así no lo hacemos. Entonces, pues era más como dirigida a eso. Pues mira, dos comentarios. Uno,
creo que en la expansión, y nosotros somos responsables de parte de esos desarrollos de esos planes parciales, el tema hídrico y esa relación este-oeste, que es un poco Farallones, Río Cauca, esa relación, es como la base para armar todo lo que es el espacio público, y todo lo que es la cesión y todo, son entornos a ese sistema hídrico para mantener, entre otras cosas, los corredores ecológicos. Lo que sí es lo más pernicioso es el tema de los conjuntos cerrados. Es decir, eso que desde el punto de vista de mercado, pues resultó ser lo más exitoso de todo, que es la gente metida entre unas murallas de unas, ¿cómo se llama?, de unos cerramientos que tienen 40, 60 centímetros, una malla, swinglia, y usted una vida allá adentro, y son manzanas que pueden ser casi hasta 200 metros de largo, porque un urbanizador por norma podría cerrar hasta 200, y como debería existir una malla vial local cada 100 metros, que es como la estructura pues, de nuestra ciudad colonial, eso dice la norma, debe haber cada 100 metros una calle, pero permite la norma que usted junte hasta 200 y compense como espacio público adicional esa, como la cruz que no hace, 12 metros por los dos lados, y eso es lo que lo aumenta. Pero desde el punto de vista de ese producto inmobiliario que te vende la constructora, ese conjunto de los 200 por 200 que es terrible. Eso no tiene vidas a la ciudad, tiene una entrada, una puerta, y no tiene nada. Entonces, todo lo que con la mano derecha se hace, de hacer estos parques, de hacer digamos la estructura de parques, eso es el tema en que me quiero meter ahora, es cómo crear una entidad que se responsabilice de todos estos parques que se están creando en la expansión, que eso no se había visto, porque eso realmente es el 20 y pico %, casi todos fueron con norma del 2000, es como el 25% del área bruta en parques. Pero estos parques, ¿quién los va a mantener el día de mañana? Y además parques que no tienen casas al frente de ellos que le den lo de la vida, sino que son unos parques muy grandes, muy buenos, donde por allá hay un edificio con una entrada y por acá otro edificio. Entonces es el modelo del conjunto cerrado, que empezó en conjuntico, se fue creciendo hasta ya tener este tema que es el que es muy pernicioso. No lo veo que lo vayan a cambiar, porque eso es la presión de Camacol, porque ese es el producto desde la constructora, es el producto inmobiliario exitoso. Entonces son muy poquitas en toda la expansión donde tú ves un sistema abierto. Por ejemplo, una muy particular, en Ciudad Pacífico, en el borde de Ciudad Pacífico hay una casa que es la Casa de Hacienda Piedra Grande. Esa casa, sin tener que haber sido, pero en su momento la clasificaron como bien de interés cultural nacional. Entonces, injerencia del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura determinó que alrededor, después de los tantos 200 tantos metros, solo se podían hacer 2 pisos y solamente residencial. Eso quedó en el plan parcial. Entonces, Constructora Bolívar, cuando lo va a desarrollar, coge las 3 manzanas que le toca. Ahí no puedo hacer mis edificios de 9 a 11 pisos, que es todo el modelo con que ellos han desarrollado expansión. Entonces voy a hacer eso. Entonces hizo sistema abierto, quiere decir, sí hizo las calles, las cada 100 y pico de metro, con casas allí. Inicialmente las vendió lote individual con casita de 2 pisos, y nadie volvió a controlar que esa casa de 2 pisos se volviera de 5 pisos y que allí aparecieran todas las ventas de materiales de construcción. Entonces, lo que era para proteger la Casa de Hacienda Grande, es decir, una decisión de ordenamiento sobre un tema de patrimonio, es la zona más digamos, no controlada de todo ese desarrollo. Al menos hay actividad, todas las casas tienen su puerta, todas van a la ciudad, el andén se vive, la calle se vive, pero el desorden en la forma en que se desarrolló por el loteo individual. Esto es otra cosa, como tenemos una figura como de ordenamiento, es decir, alguien que planea, pues, pero no aparece una figura de control. Entonces, desde 2014, desde el PODA, aparece una forma, digamos que en manual, pues, de cómo se debería ocupar y construir la ciudad y todo, pero al final y al cabo, pues, cada uno termina autoconstruyendo, y entonces aparecen casas que su uso era vivienda neta, y luego se construye comercio en primera planta, y eventualmente hacia arriba van saliendo apartamentos y apartamentos, entonces se construyen las escaleras externas que según POT no se pueden, pero aún así miramos este tema de autoconstrucción muy fuerte desde siempre. Entonces la ciudad termina siendo un desorden
que no se va controlando y que no funciona como tal el POT. No, y no, el control posterior se acabó. Ese control lo tuvieron las oficinas de planeación mucho tiempo, sin decir que era una maravilla, pero al menos tenían como unos equipos de gente que eran unos guardas que iban a reconocer ya pues con mucha corrupción y todo, pero había alguien con responsabilidad, pero es que en este momento no hay responsabilidad. Es cuando ya una persona desesperada recurre a la Secretaría pues de Gobierno como un tema de seguridad, a buscar que pues te atiendan desde una cosa policía. O son los inspectores de policía, ¿no? Sí, que eso no es su función y dejó de ser su prioridad. Chicos, ¿alguien más quiere preguntar algo? No. Liliana, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper gratificante escucharte. Pues son estas experiencias de vida profesional las que nos interesa que ustedes también conozcan y se den como idea de todo lo que puede pasar una vez salgan de aquí y como esos infaltables, imperdibles que uno siempre tiene que llevarse con uno, y es no dejar de pensar y no dejar de pensar críticamente, diría yo, ¿no? Como sí, con reflexión. Sí, para no importa lo que vayan a hacer, que el pensamiento crítico reflexivo esté ahí con ustedes acompañándonos. Eso es como yo pienso que como lo más importante que nos podemos quedar nosotros. Eso nadie se los puede quitar de su cabecita. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias.